vamos a empezar con el curso y en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es cómo se crean los módulos en Magento, qué son y algunos temas en específicos como la estructura de un módulo básico, el modelo vista controlador que existe en Magento 2, los archivos de configuración, el ruteo, que es el enrutamiento de las URLs, cómo se definen dentro de las configuraciones de los XML, los layout, los template y al final un resumen de todo en general. Entonces son temas específicos. Es una estructura de lo más básico para un modelo en Magento. Existen muchísimo más carpetas que hacen otro tipo de configuraciones. En algún punto más adelante vamos a ver esa estructura a modo teórico. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la estructura de un módulo básico. Allí he desarrollado un ejemplo. Para nuestro caso he creado una carpeta que se llama base, que es la que está indicada ahí, y dentro de esa carpeta he creado otra carpeta más. Entonces la primera carpeta, esa que viene ahí enunciada, que es base, es a lo que le llamamos el espacio de nombres. En Magento se le llama espacio de nombres porque lo que quiso hacer Magento es que dentro de Code se fuesen integrando todos los módulos de las empresas. En este caso, si nosotros nos toca desarrollar un proyecto, nuestra empresa es base, ahí vamos colocando ese espacio de nombre, y en el futuro pueden llegar en otras empresas a trabajar en el proyecto, y lo ideal es que ellos crearan su propia carpeta ahí para que dentro pudiesen tener sus propios módulos. Esto lo hizo de esta forma para que si ahí tenemos dos módulos que están referenciados con clases iguales, ya con el espacio de nombre va a evitar que tengan conflictos internos. En las versiones anteriores de Magento esto no sucedía, y como no sucedía de esa forma, entonces lo que pasaba es que si tú creabas una clase con el mismo nombre, pudiese tener conflicto interno entre clases. Entonces tendrías que estar revisando que esa clase no existiera y que no le pudiera pegar a los demás módulos. En este caso, ese punto del espacio de nombre es muy importante, ¿no?, que se defina. Entonces, después de Code viene el nombre del espacio de nombre, y ahora sí, dentro de ese espacio de nombre van a venir integrados todos los módulos que desarrollemos personalizados para el proyecto, ¿no? En ese caso viene un ejemplo y le he colocado módulo básico, y entonces ese ya es la estructura de un módulo básico. Lo he llamado así, módulo básico. Realmente el ejemplo que está ahí, el que se ve, no hace nada. Este módulo, si yo lo creo y lo coloco en el proyecto, no va a tener ninguna funcionalidad, pero en sí es entender cuáles son los archivos principales que necesita tener un módulo para que ya pueda ser un módulo dentro de la plataforma o del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Entonces es algo sencillo. La carpeta que necesitamos crear dentro de ese módulo básico es etc, y dentro de etc un primer archivo de configuración que es el module.xml, y necesitamos un archivo más que es una clase, que es el registration.php, que junto con estos dos archivos, colocando su definición de código, ya tendríamos un módulo como tal en Magento. Simplemente necesitamos de estos dos archivos, y entonces esto quiere decir que ya tenemos un módulo activo y habilitado. Esta parte, bueno, nada más es para que muestre de alguna forma cómo es, a dónde va colocado esto, ¿no?, que es el registration.php, que es lo que acabo de indicar. Eso es lo que definí, y coloqué como el espacio de nombre base, y después viene el módulo básico. ¿Cómo se va a llamar nuestro módulo básico? Aquí es algo importante. Ese módulo lo deberíamos de llamar con respecto a lo que estemos trabajando. Si estamos trabajando algo que tiene que ver con el customer, lo ideal es que le coloquemos esas siglas entre el nombre del módulo, ¿no? Si estamos trabajando con los catálogos, pues que lo coloquemos ahí. Esto para que a futuro, para los desarrolladores próximos o nosotros mismos, pueda ser de una forma más mantenible, ¿no?, y tengamos un control entre los módulos y sepamos qué es lo que estamos trabajando, para que también en el futuro no tengamos que desarrollar doble acción a cosas que a lo mejor ya tenemos allí, que pueden solventar otras soluciones, ¿no? Entonces es importante ese nombre. Y finalmente viene la clase, que es el registration.php. Y posteriormente lo mismo sucede con el module.xml. También ahí está indicado que va dentro de la carpeta etc, ¿no? Entonces esta es la forma en la que creamos esos dos archivos para nuestro módulo básico. Tenemos la parte de registration.php, es el código. He colocado el código a modo de ejemplo, y ahí hay algo importante. Normalmente cuando uno desarrolla con framework de desarrollo, viene toda esta estructura de clases, ¿no? Y en ocasiones se hace complejo entender qué es todo eso que está ahí.
Al final del día es un ruteo de clases para los proyectos internos, ¿no? En este caso de Magento. Esa definición de clases a través del tiempo, cuando vamos desarrollando, ya se va haciendo más sencillo, porque son tareas repetitivas que simplemente están haciendo una definición de clases y le está indicando a una acción, a un método, qué es lo que tiene que hacer y de dónde lo va a utilizar, ¿no? Entonces son definiciones de clases que van específicamente en los scripts. Este es uno de los más importantes, y lo que está haciendo es que va a registrar y a dar de alta un módulo en el proyecto completo de Magento. Es como si estuviera diciéndole al proyecto que tenga a disposición todas las clases que yo le solicite a partir de este momento. Es como que el punto de partida del módulo en concreto, ¿no? Entonces es algo que vamos a ir aprendiendo a través del tiempo. Después ya se hace muy repetitivo y es muy sencillo tener que copiar Magento, diagonal framework, component register. Entonces, a nivel de este archivo, como siempre es lo mismo. La única diferencia que tiene es que tiene dos acciones, ¿no? La primera es el register, que esto es un método que se manda a llamar del component register, y la segunda es que define el patrón de un módulo, que lo que hace es nada más dar de alta esto como un módulo, ¿no? Entonces el script lo que hace es que va a registrar la estructura que acabo de hacer, y entonces ya la va a tener disponible al proyecto. Y finalmente tenemos otro parámetro más, que si lo vemos a nivel de método, entonces estamos mandando a llamar un método register, y al método le estamos pasando 3 atributos. Nos solicita 3 atributos, que es un registro de módulo. Estoy registrando esto como módulo, le estoy colocando este nombre. Este también es importante entender. Se tiene que llamar específicamente como el espacio de nombre separado por un guión bajo y el nombre del módulo. Y son muy importantes mayúsculas y minúsculas. Eso es importante aquí. Así como le coloqué al espacio de nombre, así lo tengo que colocar exactamente. Por eso la V viene en mayúscula y la M del módulo viene en mayúscula. Entonces es muy importante, porque luego tenemos quebraderos de cabeza y a lo mejor aquí colocamos la M en minúscula y el módulo no lo podemos ver dado de alta en el proyecto, y luego no está la comunicación. Entonces es un punto importante. Y al final, pues, el direccionamiento. Ese dir también es un parámetro bien importante, porque ese dir lo que le va a hacer es que cualquier clase que hagamos, ya sea con un módulo, con un router, con cualquier clase que esté dentro de ese componente, entonces ese dir lo que va a hacer es como un path genérico que va a saber en dónde tiene que ir a buscar y cómo es que tiene que ir a buscar. Entonces es un parámetro que siempre va de esa forma y se coloca al final, un método con 3 parámetros, y eso es la parte que es el register. Ahora pasando al módulo.xml. El módulo XML es un archivo de configuración, colocado también el código a modo de ejemplo, y normalmente hasta este punto la mayoría del equipo ya debería conocer lo que es la parte de los XML. Las estructuras de los XML, los esquemas de los XML son cuestiones muy sencillas. Son archivos que están trabajados bajo etiquetas, son metaetiquetas que tienen un inicio y un fin. Un inicio, abres una etiqueta, y el fin, con un diagonal invertido, cierras la etiqueta, como tenemos por ejemplo aquí en el ejemplo. También hay otra definición a nivel del XML que más adelante lo vamos a ver en un archivo, que puedes colocar la definición, por ejemplo en este caso módulo, y si quieres no colocas la etiqueta final de esta forma, y al final de la instrucción le pones una diagonal invertida y también quieres decir su cierre. Entonces, para este archivo de module.xml, este es el que se va a encargar, junto con el register, que ya vimos la clase, es el que se va a encargar de hacer la definición y el versionamiento del módulo, que esto permite que se dé de alta un registro en una tabla interna de Magento. Entonces, este pequeño XML es la configuración que le va a indicar a Magento: da de alta este registro para que lo tengas disponible en tu librería de módulos, ¿no? Entonces, simplemente estamos hablando de 2 etiquetas. La primera etiqueta, que es el config, y la segunda etiqueta, que es un módulo. Entonces es un archivo muy sencillo, solamente necesitar esas 2 etiquetas por ahora, si estamos hablando de un módulo básico. A través del tiempo que empecemos a integrar y a conectarnos con clases nativas de Magento, entonces este módulo que está aquí, esta etiqueta, ya va a llevar más parámetros, y son las dependencias que puede tener junto con otro módulo. En un tema anterior hablábamos de que todo es modular en Magento. Entonces este módulo, si lo dejamos de esta forma, quiere decir que no tiene ninguna dependencia contra otro módulo, pero si lo queremos conectar contra otro módulo, entonces aquí lo vamos a definir entre estas etiquetas de módulo. Cuando yo revisaba por primera vez estos parámetros de XML, NS, XEI, el espacio de nombre, schema location, se me hacía como tedioso entender
por qué lo tenía que colocar allí y de qué me sirve, ¿no? Entonces es algo muy importante. Este es el registro de esquemas de los componentes de Magento. Es un que le llaman un schema location, que es un registro de clases que ya existen en Magento. Y la primera etiqueta la tenemos que aprender casi, es una referencia al sitio de clases de esquema de Magento, ¿no? Entonces siempre va de esta forma, no tiene ningún cambio, siempre va definida así. Y en ocasiones yo también luego en proyectos que desarrollaba, alguna de estas letras me equivocaba, estaba mal y completamente el módulo era no funcional. Entonces hay que tener mucho foco en esto. La etiqueta no hay que aprenderla, yo al día de hoy ya la he aprendido y la puedo colocar, pero no es tan necesario aprenderla, pero sí es importante copiarla o tenerla en una nota y venir y pegarla en esta sección, ¿no? Entonces esto siempre va de la misma forma y no tiene ninguna diferencia. La parte que viene aquí abajo, que viene espacio de nombre del esquema de la localización, eso es algo importante. Hay una carpeta de librerías de framework internamente en Magento que trabaja todos estos que se llaman XSD, ¿no? Estos XSD son las clases que ya están programadas en Magento y que saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces esto es muy importante. Estas van a ir cambiando con respecto a los archivos XML de configuración que habíamos creado. En este caso, la definición es que estamos hablando de un módulo, la creación de un módulo, y simplemente le damos el direccionamiento del XSD, ¿no? Entonces esto es importante, esto que está en rojo sí va a ir cambiando. En ocasiones cuando hagamos vistas, cuando hagamos archivos de ruteo, cuando hagamos archivos de modelo, reescritura de clases, aquí nos vamos a ir dando cuenta que esto va a ir cambiando de instrucción. Para el caso de los módulos se crea de esta forma y así es como tiene que venir la definición. Los parámetros importantes de este archivo de module.xml es el name y es el setup version, ¿no? Estos van dados dentro del nodo module. El nodo module le dice al componente que necesita de dos parámetros. El primer parámetro es cómo vas a llamar tu módulo y el segundo parámetro es qué versión le vas a colocar. O sea, el primer parámetro también va un poco igual a lo que se hizo en register. Tiene que ir exactamente el espacio de nombre separado por un guión bajo y después el nombre del módulo. El nombre del módulo es el nombre de la carpeta a como le colocamos a nuestro módulo, ¿no? Entonces tiene que ir exactamente entre mayúsculas y minúsculas, es importante también. El setup version es un parámetro importante también. Normalmente aquí nosotros le podemos colocar lo que queramos, allí no importa, ahí le podríamos colocar 1.0, 1.00, 1.0. Aquí lo importante es que tenemos que tener un orden en cómo es que hacemos las cosas, porque en el futuro, si este módulo tiene una actualización después de que ya finalicé de construirlo, pues es importante porque cuando la primera vez que se registra un módulo en el proyecto de Magento, esto es lo que queda registrado a nivel de la base de datos. Si en la base de datos, si después en el futuro cree una modificación para este componente, yo tengo que venir a indicarle que esa versión ha cambiado para que entonces el ejecutable de la consola de Magento interna pueda detectar ese cambio, lo pueda volver a dar de alta y pueda volver a registrar las clases nuevamente. Él va a detectar los cambios que se hicieron y los va a dar de alta nuevamente en el proyecto. Cuando él detecta que la base de datos es igual al número que tenemos aquí, entonces en ese momento quiere decir que él ya lo tiene registrado y que no ha detectado ningún cambio. Entonces es un parámetro bastante importante, es sencillo de colocarlo, pero es muy importante de tenerle foco a ese parte. Bien, cuando terminamos de hacer esos dos primeros archivos, hay algo importante que es el CLI de Magento, que es la consola interna de Magento. En esta versión de Magento 2 es algo que para nosotros los desarrolladores pues es sumamente de importancia y es una ayuda bastante buena, ¿no? Más adelante en otra sección veremos específicamente toda la parte de la consola. En este punto solo lo quise colocar para que hasta este punto que ya tenemos creados esos dos archivos podemos empezar a hacer nuestro primer test de ese módulo básico que acabamos de crear. Esta línea de comando que viene aquí, nos colocamos en la ruta del proyecto, simplemente la ejecutamos de esa forma. Y lo que va a suceder en este momento o en ese instante que hagamos eso, lo que va a pasar ahí es que va a registrar, va a autoejecutar el upgrade interno de Magento, que es una instrucción ya definida en Magento. Y lo que va a hacer es que va a tomar va a parsear todos aquellos XML que estén en el proyecto y va a detectar cuáles son los nuevos. Entonces, en nuestro caso, va a detectar que el que acabamos de hacer es nuevo. El módulo básico va a detectar lo que es nuevo y aquí es donde estamos viendo en una tabla llamada Setup Module nativa de Magento cómo es que ya pudo dar de alta el nombre del módulo que colocamos nosotros en nuestro XML de configuración,
le colocó una versión y le colocó una actualización de registro. Entonces aquí todo está sincronizado, todo está bien y lo acaba de dar de alta con este comando. Ahora pasamos al siguiente tema, que son el modelo vista controlador en Magento 2. Entonces aquí tenemos una imagen representativa de lo que en general o en la programación orientada a objetos es como se conoce, ¿no? Que dependemos de un controller. El controller puede tener una comunicación con el modelo, hay comunicación sobre la vista y al final esa vista es la que se le entrega al cliente, ¿no? De alguna forma más sencilla para entender esto, para que quede un poco más claro ya a nivel de Magento cuando hablamos de clases, archivos y comunicación entre ellos. Lo primero que un usuario cuando resuelve una web que está hecha en Magento, lo primero que está resolviendo es una página de internet, pero esa página tiene que estar construida con una clase de PHP. Esa clase de PHP es un controlador, es una clase común, un script común, y eso es a lo que le llaman controlador. Ese es lo primero, el primer punto de acceso. Eso es a lo que quiere decir el controller. El cliente final, el que está viendo esa página de internet, no tiene comunicación interna con la base de datos, que es el model. El model que tenemos aquí es toda la comunicación que tiene que ver con la base de datos. Entonces, el cliente no tiene ninguna forma de poder comunicarse con toda la estructura interna, clases y todo lo que exista detrás, ¿no? Entonces, su medio de comunicación es la primer pantalla, que eso es un controller. El controller, para que pueda funcionar, el controller es una clase, pero esa clase como tal, Magento no la presenta al cliente, entonces él necesita de una vista. Él necesita de un archivo, un .html, que es el que le va a mostrar al final del día al cliente. Entonces, este controller lo que tiene internamente es una comunicación con ese PHTML, que es una vista, y la vista es la que le está mostrando al cliente. El cliente, para que se pueda comunicar contra el modelo, el cliente necesita de poder comunicarse de alguna forma contra el modelo. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Las acciones que vienen ahí ya son las acciones de ruteo. Entonces, un simple formulario que tenga un cliente en una pantalla, ese va a ser el medio de vista. Entonces, el formulario es el medio de vista, que cuando el usuario coloca información ahí y le da un clic al archivo de submit o enviar o lo que tenga que ver, entonces toda esa información ya viaja a través del ruteo. El ruteo se encarga de decirle exactamente a dónde tiene que ir, y si hay una consulta a la base de datos, entonces va a hacer esas peticiones al modelo de base de datos, regresa la información, la retorna normalmente en array, se lo regresa al controlador, el controlador decide qué es lo que tiene que hacer con ellos y nuevamente se los manda a la vista en archivos de array también. Nosotros en la vista ya los podemos tomar esos archivos, tomar ese resultado, tomar ese array, ese arreglo y poderlo recorrer para mostrárselo al cliente si fuese el caso, ¿no? Si es una instrucción en un texto, bueno, simplemente le mostramos lo que ha sucedido. Pero entonces este sería como el dinamismo. El controlador es el orquestador, el que se encarga de comunicar contra lo interno que no conoce el cliente y mostrarle al cliente el resultado de lo que acaba de suceder. Entonces, a simple vista parece que es sencillo, pero por detrás, a nivel de Magento, ya lo veremos cómo está. Justamente aquí está el ejemplo. Esto es lo que acabo de comentar. ¿Cuál es la interpretación más bien, ¿no? La interpretación es lo que tenemos aquí. El controller que está aquí está representado por esta carpeta que viene aquí. Aquí vienen almacenadas todas las clases, ¿no? El modelo es una carpeta de modelo que va a estar también, van a tener integración de clases, que estas son las comunicaciones con la base de datos. La vista es esta carpeta que tenemos aquí y esta va a tener todos los PHTML que se le van a estar enviando al cliente para que él pueda estar viendo qué es lo que está sucediendo. Aquí hay una carpeta más que se llama blog, que al lado de Magento va en conjunto con todas las vistas. Entonces se integran clases que llevan comunicación con la vista directamente y que estas clases pueden llevar comunicación con el controller. Es una ayuda más, no está dentro del modelo vista controlador que se define de forma general en la programación orientada a objetos, pero es una forma que Magento implementó para que hubiese un control más lógico, más interno entre clases de vista con controladores, ¿no? Y no tener que hacer todo en la parte del controller que está aquí, ¿no? Entonces, una forma más ordenada de poder comunicar directamente el contenido de la clase template, que es lo que vamos a ver más adelante, que van directamente en comunicación con esta clase de bloque. Entonces, esto es la estructura y es justamente lo que estamos hablando, es similar. Archivos de configuración. Cuando
empecé a revisar toda la parte de Magento, entender de qué se trataba, todo lo que era comunicar controladores, comunicar eventos, comunicar, por ejemplo, los Dispatch Event que trabaja Magento, que es una integración del framework de Zen, para revisar parámetros de configuración en el back office, formularios del back office, reescritura de campos nativos en funciones ya nativas de Magento. Me di cuenta al final que todo dependía de archivos de configuración, por eso es que coloqué un título, un tema específico de cuáles son los archivos de configuración. Más que nada lo que quiero es que se entienda que para una comunicación con la plataforma de Magento casi siempre se va a requerir de un archivo de configuración. Este es un ejemplo de un componente que tiene la mayoría o serían todos los archivos de configuración que necesita. Y aquí hay algo algo que se puede denotar, ¿no? Nuestra carpeta principal que lleva todos los archivos de configuración es etc. Esta ya la hemos conocido a través de cómo hemos visto este curso, entonces ya más o menos entendemos esta carpeta, ¿no? Pero dentro de esta carpeta tenemos dos carpetas más, que una es admin y una es frontend. Admin HTML y frontend. ¿Qué representa esto? Esto lo que representa es que si yo voy a trabajar a crear funcionalidad en el back office, entonces la regla es que yo me cree una carpeta aquí llamada admin.html y Magento va a saber en dónde es donde me estoy moviendo, ¿no? Si yo quiero trabajar con la vista, que es la que se le muestra al cliente, entonces yo voy a crear una carpeta llamada frontend y aquí es donde voy a colocar mis archivos de configuración. Entonces una distinción entre una y otra. ¿Y qué pasa con lo que viene en la parte principal? En la parte principal, que no está dentro de una carpeta, quiere decir que es una configuración global. Yo pudiera hacer un event dentro en la parte global y puede trabajar tanto para admin HTML como para frontend, pero en la configuración interna del event yo le tengo que decir esa especificación, ¿no? En dónde es donde yo tengo que resolver, si en el back office o en el frontend. Entonces, esto es una forma de ordenar las cosas. Puedo tener yo una reescritura de clases, que para eso se necesita el archivo d.xml a nivel general, global, o también puedo tener, como está el ejemplo, una reescritura de clases a nivel del frontend. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, events dentro del admin, que son los observers, los famosos observers, que ya en cursos próximos vamos a ver de qué se trata. Tenemos los menú.xml, que esto va nada más dentro del back office, ¿no? Yo no pudiera crear un menú.xml en el front porque no es una funcionalidad que está hecha para las vistas del cliente, ¿no? Entonces esto es específicamente interno, bueno, aquí en el back office, y es por eso que hay un archivo de configuración menú XML que tiene que ver con poder hacer un menú nuevo para un componente que a lo mejor estamos creando para el back office. Tenemos la parte de ruteo, que más adelante la vamos a ver, la parte de ruteo a nivel del admin HTML y a nivel del frontend. Tenemos el system.xml, que tampoco es un archivo de configuración para el frontend, simplemente, bueno, este es más específico para el back office, ¿no? Y es donde construimos los formularios internos en el back office y para que puedan tener funcionalidad dinámica con nuestros componentes dentro del back office. En frontend tenemos también lo mismo, tenemos un d.xml que es para reescritura de clases a nivel del frontend del cliente. Los event manager, que son los observers, y ruteo, que también aquí podemos trabajar toda la parte de ruteo, que también en esta sección la vamos a ver más adelante. A nivel global tenemos los ACL, que son permisos que se pueden generar de forma global en todo el componente. Tenemos cron jobs, aquí lo colocamos a nivel global, pero bien podría ir aquí o dentro del admin.html. Esto nada más es un ejemplo, ¿no? Tenemos el cron tab, que es el archivo principal de configuración de los cron dentro de Magento. DXML, ya lo hemos revisado, event.xml, y tenemos aquí finalmente un field set, ¿no? Que este archivo de configuración es para cuando queremos expander o agregar un nuevo campo dentro de la funcionalidad nativa de Magento. Podemos utilizar este archivo de configuración y poder colocar nuevas funcionalidades, nuevos botones de lo ya existente y poder reutilizar todo lo nativo de Magento. Entonces, estos son los archivos de configuración, son esenciales y son los que nos permiten tener la comunicación con toda la parte nativa de Magento. Ahora sí pasamos al ruteo. Las URLs, esto es un tema importante, hay que entenderlo de qué estamos hablando.
Y cuando hablamos de ruteo, de cómo es que rutea Magento, cómo es que puede reconocer las URLs internas, que también va a necesitar de un archivo de configuración, pero lo que tenemos que entender es que el ruteo dentro de Magento, a simple vista, es la URL que va a resolver esta página, por decir un ejemplo, ¿no? Esta parte aquí la he colocado en rojo, la vamos a agrandar un poco más. Aquí quiere decir Magento-medio open source, ¿no? Para esta página, para que ella pueda resolver esto que tenemos aquí, bueno, pues necesita de resolver una URL, ¿no? Y para Magento esto se llama ruteo, es toda la parte de routers, ¿no? En sí, hay un archivo de configuración que le permite crear esto, que permite que funcione de alguna forma, y esto se llama routes.xml, así como tal se llama este archivo de configuración. Su parámetro principal es el frontname, lo vamos a ver ya en código de un ejemplo. Aquí he colocado el código de un ejemplo. Es un archivo de configuración que va metido dentro de la carpeta etc y que va a hacer la definición de la URL que yo le quiera colocar a uno de mis componentes, ¿no? Entonces, estos archivos, como todos los archivos de configuración, es un XML y este está compuesto por 4 nodos, ¿no? El nodo principal, que es el config, que lo hemos hablado anteriormente, es un archivo de configuración, a diferencia de que este se va a enfocar específicamente en el XSD de ruteo interno de Magento. Entonces esta es la definición. Todas estas definiciones ya existen en Magento, hay un listado de definiciones y ahí podemos tomar esta información. Con el tiempo, cuando estamos desarrollando, se acostumbra un desarrollador a colocar esta información y ya con el futuro es más sencillo poderlas recordar y colocarla. El segundo nodo que encontramos es un nodo que se llama router, que es la definición del ruteo del archivo. Y este va a tener un parámetro importante que es el ID, ¿no? El ID es el identificador de ese tipo de ruteo que voy a utilizar. Por lo general se utiliza estándar porque son las resoluciones de páginas que quiero. Cuando coloco diagonal, el nombre de una página, ese es el estándar. Pero existen más definiciones, más tipos. Existe el robot, que ese va dado por el archivo de robot.txt, que es un archivo de configuración interno de los sitios web. Viene el URL rewrite, que va enfocado a la reescritura de páginas que hacemos desde el back office. El estándar en este caso es el que estamos utilizando. Viene el CMD, el CMS. El CMS es un archivo de configuración a nivel de bloques estáticos. Y el default, que el default va a resolver con unas reglas internas ya definidas, que ellos van a saber armar la URL, ¿no? Saberla cómo se va a armar. Ahorita lo vamos a ver más adelante. No nos vamos a enfocar tanto en este parámetro porque cuando vayamos trabajando con más componentes lo vamos a ir entendiendo, pero en sí es un parámetro del ruteo y en este caso vamos a utilizar el estándar, ¿no? El nodo que viene a continuación es el route y este es ya la definición de nuestra URL. Esto depende de 2 parámetros, nos solicita 2 parámetros. Aquí es importante que tomemos foco en el ID. El ID es el parámetro único de este ruteo, ¿no? de este nodo de ruteo. Entonces aquí yo lo estoy etiquetando, le estoy colocando un identificador específico para este nodo de ruteo y yo le puse curso Magento. El frontname, que es el segundo parámetro, es importante porque este es como se va a llamar la URL vía web. Entonces aquí hay que notar esta parte, que yo aquí en el identificador no puedo colocar guiones medios, ni espacios, ni símbolos especiales, porque si no va a afectar internamente a la comunicación de este componente con mis demás archivos, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y el frontname, esto entendamos a nivel de URLs, a nivel de páginas web, a nivel de SEO incluso, entendamos que esto es un parámetro importante y tiene que venir con una buena definición para una buena URL de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por eso que lo he colocado así, curso-medio Magento. Y al final viene dentro del ruteo, le tengo que decir de qué dependencia es este módulo. Entonces aquí yo lo que le digo es, este módulo es una dependencia o va a funcionar dentro de este módulo que acabo de definir, módulo básico. Esto es muy importante porque este ruteo es lo que le va a definir. Yo puedo colocar aquí el módulo de otro componente y entonces él va a estar resolviendo sobre ese módulo nada más, ¿no? Él va a tener esa comunicación. Es como un etiquetado, más bien es como un etiquetado en el que yo le digo a este URL, le estoy diciendo la comunicación interna va a ir toda por
este módulo que está aquí definido, ¿no? Entonces es muy importante. Y hacia abajo yo pudiese agregar muchísimos más nodos de Routed y más frontend, ¿no? Puedo poner curso Magento específico, curso Magento cómo hacer un observer, y todos esos nodos pueden ir aquí listados, no hay ningún problema para eso. Entonces es un archivo muy sencillo, se puede entender de una forma muy fácil, y lo importante es tener en cuenta este parámetro más el frontend que va allí y a qué módulo va a resolver. Así es como en un ejemplo final podría... el frontend que acabamos de hacer se podría haber resuelto de esta forma: curso-medio Magento dentro del router XML, y eso es lo que nos estaría resuelto. Ahora vamos a pasar al otro tema, que es layout y template. Entonces aquí es una parte importante también de entender. La carpeta principal para este tema es View, ¿no? Hay una carpeta en la estructura del componente básico, del módulo básico, que se va a llamar View. Entonces, dentro de esa carpeta View debe existir una carpeta más por llevar un orden para la construcción de nuestros módulos, que se va a llamar Frontend. Frontend quiere decir que vamos a construir y trabajar para la vista del cliente. Si nosotros quisiéramos trabajar vistas para el back office, para el backend, entonces esa carpeta debiera llamarse admin HTML. Una vez que ya tenemos definido en dónde vamos a trabajar, si en el frontend o en el admin HTML, posteriormente ya nos pide el proyecto, o para poder trabajar vistas, nos pide colocar un layout, una carpeta más llamada layout y una carpeta más llamada template. Posterior, dentro de esas carpetas, dentro de la carpeta layout, vamos a crear archivos de configuración XML, y dentro de la carpeta template vamos a construir todas aquellas vistas.phml. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente, y justamente en este punto es en donde podemos empezar a darle más sentido a esto, ¿no? Aquí hay algo muy importante que hay que notar. Dentro del layout, cómo es que podemos llamar o nombrar a estos XML de configuración. Entonces aquí yo lo he colocado en rojo. Curso Magento. ¿De dónde he sacado este parámetro? Este parámetro lo he sacado del routes.xml. Aquí en el ID le puse curso Magento. Entonces esto es muy importante, porque así es como puedo vincular el ruteo con mi archivo layout, y así es como lo tengo que nombrar. Entonces el primer parámetro es curso Magento, así lo he definido en mi ruteo. El segundo parámetro tiene que ir separado, cada uno de estos parámetros van separados por guión bajo. El segundo parámetro es mi controlador, la carpeta controlador, que es la que tengo aquí, ¿no? Aquí también puse la imagen, tengo un controlador, controller. En este caso, dentro del controller está el controlador llamado index. Aquí yo pudiera tener otro controlador que está definido con una carpeta que se llame prueba, y este tendría que llamarse prueba, ¿no? En minúsculas. Esto sí es importante. Aquí la carpeta está con la mayúscula primera I, pero así es como se define, así es como está hecho el patrón de controladores dentro de la carpeta. La primera tiene que ir en mayúscula, pero aquí en la definición de las configuraciones tiene que venir todo en minúscula. Si yo tuviese aquí 5 carpetas, prueba, test o cualquier otro nombre, entonces ese nombre va a ir aquí. Ese nombre de esa carpeta es esto que está acá. Y finalmente, dentro de esa carpeta tiene que haber un archivo de clase, un .php. Y ese último archivo, que es este index que está aquí, es este último parámetro que tengo aquí, index.xml. Si aquí yo tuviese un archivo de clase llamado test.php, entonces aquí se llamaría test.xml. Entonces, esta es la construcción de un archivo de configuración. Así es como se puede comunicar. Así es como se puede comunicar. Este controlador está haciendo referencia a este layout, y entonces, así como hablábamos en el modelo vista controlador, en el ejemplo, el controlador aquí a este nivel se está ejecutando. En este punto ya él ya sabe que ya existe un archivo de configuración, y dentro de ese archivo de configuración es el que internamente le va a indicar cuál es el archivo PHTML que tiene que resolver. Entonces, dentro de este archivo es donde vamos a encontrar la referencia hacia los PHTML, que son las vistas. Estos PHTML que vemos aquí vienen definidos dentro de la carpeta templates, ¿no? Entonces, estos nombres de estas carpetas hay que tomarlas bien en cuenta, porque en ocasiones luego le llaman template nada más, ¿no? Sin la S. Entonces, en automático lo que él está buscando es que todos los templates que definamos en este archivo los vaya a buscar a una carpeta llamada templates, con S al final.
Si él no encuentra esta carpeta, simplemente no va a saber cómo resolver los archivos internos que vienen aquí. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta esto para que sepa cómo hacer toda esa comunicación entre estos componentes, archivos de configuración en XML contra las vistas que son los PHTML. Entonces este sería toda la parte, la estructura, la creación de layout en general, y es la forma en como podemos hacer un módulo básico. Entonces, pues en resumen, en este curso es de cómo se estructura los archivos, las carpetas, para cómo podemos hacer esas vinculaciones entre los XML contra los PHTML, y que al final lo que realmente estamos esperando es que ese componente tenga funcionalidad, ¿no? Que pueda encargarse de una función en específica, ya sea para el customer, para los clientes, que tenga que ser un módulo que podamos trabajarlo en el back office, que pueda ser un disparador de event manager, o que ya pueda tener funcionalidad. Pero en sí lo que quería que quedara claro con esto es que se lleven a la cabeza es cómo es una estructura muy sencilla, muy básica, cuáles son los archivos principales de los que depende. Si el archivo register.php no existe, el archivo no existe, el módulo no existe. Si el archivo de configuración module.xml está mal construido, el módulo es infuncional. Pero si estos dos archivos existen dentro de la estructura, el módulo ya es viable, ya existe, ¿no? Ya existe, aunque las otras carpetas no existan, aunque una sección no esté vinculada bien con otra parte, el módulo va a seguir resolviendo. Entonces es algo importante que tenemos que tener en cuenta aquí, que probablemente cuando empecemos a construir módulos, el módulo funcione, nosotros lo veamos dado de alta en la carpeta principal, que es de setup module, lo tengamos registrado ahí como un registro viable, que lo veamos allí y creamos que el módulo está funcionando. Pero en sí lo que muchas veces puede estar fallando son los nombres con los que etiquetamos las carpetas, los nombres con los que llamamos a las configuraciones de XML. Inclusive si una clase interna tuviese un warning interno, que no es un código de error, sino es un código de advertencia, el módulo estaría funcionando a nivel de registro, pero a nivel de interno de acción no estaría funcionando, y simplemente por algo que hayamos hecho mal. Más adelante pasaremos ya a ver la parte de la consola del CLI de Magento, para que podamos saber que hay comandos que nos van a permitir dar de alta este módulo, deshabilitar este módulo y conocer algunas acciones que nos permitan saber qué es lo que está pasando específicamente con el módulo que estamos trabajando. Entonces, en general, eso sería todo por esta sección.